Cuando hablamos de la representación de la superficie terrestre, siempre se ha abordado la cartografía desde un punto de vista geométrico, como ustedes ya han visto anteriormente, lo que son las proyecciones y las escalas, y una cuestión descriptiva, que son las cuestiones de inventario, para poder ubicar con exactitud las diferentes entidades geográficas. Es por ello que la cartografía topográfica se constituye de esta manera en la cartografía oficial de los países, al presentar en los mapas topográficos los límites precisos y contenidos físicos esenciales. Ustedes han visto en la clase anterior que la cartografía topográfica tiene toda la información de base que necesita un país o un territorio, por ejemplo, la ubicación de los caminos principales, de las ciudades, de los principales poblados, todos los elementos necesarios que tiene un territorio, ¿sí? Y a partir de la base topográfica, justamente, surge la necesidad de realizar mapas, pero con otros elementos a representar, con aspectos diferentes de lo que es la representación física, en donde lo más importante es el análisis y la explicación de la distribución espacial de determinados fenómenos. Cuando se realiza un mapa temático, se acude al mapa topográfico como mapa base, porque necesitamos esos límites, necesitamos la ubicación de los elementos principales del territorio, y a partir de ese mapa base nosotros vamos a ir plasmando nuestra información del mapa temático. La finalidad del mapa temático es representar aspectos que no surgen inmediatamente visibles, pero que dan cuenta de la distribución espacial de características socioespaciales. Actualmente la cartografía moderna, como ustedes saben, no se puede desligar de la informática, y surge una nueva relación con la geografía a partir de la tecnología de los sistemas de información geográfica, que lo vimos en la primera clase, en la primera unidad, la cual se ha transformado obviamente en un medio eficaz para realizar mapas temáticos a partir de procedimientos de automatización digital. Esto lo dice Busay, que es un geógrafo y cartógrafo muy importante. Bien, el mapa es un medio de expresión gráfica de hechos reales. Es una representación en dos dimensiones que muestra la distribución de los objetos en el espacio y la relación que tienen con la superficie terrestre. Además, es un modelo explícito, georreferenciado y en plano de una porción del planeta. Las representaciones cartográficas permiten estudiar fenómenos espaciales. Esto significa localizarlos, describir los patrones, analizar y explicar esos fenómenos. En el mapa temático se representan las principales características que tiene un fenómeno específico y sobre un espacio determinado. La reproducción debe ser de fácil interpretación y es necesario que estén confeccionados por personas vinculadas a la temática en la que ellos se expresan. ¿En qué significa esto? Primero principal, que si nosotros tenemos un mapa que tiene demasiada información, está muy cargado de información, no va a ser fácil de leer ni de interpretar y básicamente pierde su utilidad como mapa. Tengan en cuenta que cuando nosotros vemos un mapa, a ver qué está ingresando la gente, cuando nosotros necesitamos hacer un mapa, lo que tenemos que hacer nosotros es sintetizar la información que en él se expresa, ¿sí? Es justamente una de las mayores utilidades de ese mapa. Otra cuestión y muy importante es que el creador de ese mapa, el cartógrafo, tiene que saber qué es lo que está dibujando o qué es lo que está representando en esa cartografía, ¿sí? Si yo quiero hacer un mapa geológico, lo ideal sería que lo haga un geólogo o alguien que tenga conocimientos de geología, que me dé las indicaciones suficientes para que el cartógrafo lo represente. Si estoy por hacer un mapa de precipitaciones, necesito tener el conocimiento necesario ya sea de isoyetas o lo que sea que tengamos que representar. Tengo que tener el conocimiento meteorológico, al menos como para entender cómo se hace ese mapa. Yo no puedo hacer un mapa de algo que no sé o de algún tema que no sé. Bien, los mapas temáticos además necesitan de un mapa base con información topográfica. Esto ya lo dijimos recientemente. Este mapa base es funcional al mapa temático y sobre él se puede mapear el fenómeno geográfico que interese. Por ejemplo, distribución de la población,
variabilidad de precipitaciones, distribución de actividades económicas, entre otros. Y es importante la claridad del mapa y la simplificación de los fenómenos a representar, ¿sí? Bien. Entre los objetivos de un mapa temático se encuentra describir patrones espaciales de variables de interés, evaluar cambios en esas variables, sintetizar la información y conocimiento, generar hipótesis acerca de los procesos que se dan, integrar información, ya sea inventarios integrados en SIG, definición de unidades ecológicas, etcétera, y gestionar recursos o planificar el uso del territorio. Por ejemplo, acá tienen un mapa de distribución de la precipitación media anual en el Uruguay. Bien, acá lo que nos está haciendo es, primero, describir patrones espaciales de variables de interés. A ver, les pregunto, ¿qué distribución ven ustedes de las precipitaciones a lo largo del territorio uruguayo? ¿Qué patrón observan ustedes? A simple vista, o sea, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que interpretan de este mapa? ¿Nadie? Bueno, parece tan tímido. En este mapa ustedes pueden ver que hay un... ¿Sí? ¿Alguien habló o no? Bueno, en este mapa ustedes pueden ver que hay un patrón espacial muy claro, muy determinado, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver los colores solamente, hay un sector hacia el norte del país, ¿sí? Que es el más lluvioso, ¿bien? Es el que, aunque en la distribución de precipitaciones medias anuales, es el que tiene mayores precipitaciones por año, ¿sí? Después van a ver que hay toda una zonificación en cuanto a la zona de mayores precipitaciones que se encuentran hacia el norte del país y en los extremos sudoeste y sudeste, que son los que menos precipitaciones tienen. Bien, eso ya nos está hablando de un patrón, ¿sí? Hay un patrón de distribución de esas precipitaciones. Después podemos evaluar cambios en esa variable. Si yo tengo un mapa con un patrón de distribución de precipitaciones, puedo ver si ese patrón se ha ido modificando de alguna manera o no, ¿sí? Si se sigue manteniendo, se ha ido cambiando a lo largo del año. La síntesis de la información que tenemos acá es muy clara. Nosotros estamos representando lo que es las precipitaciones de todo un año, representándola en un promedio que se representa en un único mapa que nos dice cuánto es lo que llueve más o menos aproximadamente a lo largo de 365 días. Bien. Y de lo cual a partir de este mapa inclusive podemos generar hipótesis sobre la distribución de las precipitaciones en este lugar. Bien, ¿cuáles son las principales cualidades que tiene un mapa temático? La claridad y la legibilidad, el esquematismo, la rigurosidad y el poder de evocación. La primera cualidad constituye un requisito imprescindible. Los hechos más importantes se deben resaltar a primera vista. Un mapa que es indescifrable no tiene ningún valor porque no lo vamos a entender y en vez de sintetizar esa información, al final lo único que está haciendo es complicarlo. El grado de claridad y legibilidad va a depender de dos hechos importantes. En primer lugar, del número y tipo de símbolos que se empleen y segundo lugar, el tipo de escala que vamos a trabajar. La principal causa de fracaso se produce por excesiva superposición de figuras o por elegir signos difíciles de descifrar. Para ello, justamente, hay ciertas convenciones, inclusive los servicios cartográficos nacionales tienen su catálogo de objetos o de simbología que se tiene que utilizar para que esa simbología sea fácilmente interpretada, ¿sí? Yo no puedo poner un cuerpo de agua, un lago con color rojo. Obviamente tengo que ser de color azul o celeste, más o menos de la misma tonalidad. Tampoco puedo poner cuando hago un mapa de relieve no puedo cambiar los colores y ponerle de color verde al relieve montañoso y color marrón al relieve llano, ¿sí? Son algunas simbologías que se tienen que utilizar para que todo el mundo pueda interpretarlas.
Eso por un lado. Y segundo, que yo no puedo estar superponiendo constantemente figuras o signos que después a la larga se termina empastando el mapa y no puedo entender de qué es lo que trata de expresar, ¿sí? Y justamente el número de detalles que va a contener ese mapa va a estar en la relación con su escala. Si yo tengo un mapa que una escala mucho más grande, ¿sí? Es probable que yo pueda poner cierta cantidad de símbolos que no voy a poder poner en un mapa de escala pequeña. En un mapa de escala pequeña seguramente voy a poner símbolos muy puntuales, como por ejemplo, qué sé yo, los límites de la República Argentina. Si hago un mapa de la República Argentina, voy a poder poner los límites, voy a poder poner las provincias, obviamente, pero no voy a poder poner símbolos específicos de, por ejemplo, no sé, ubicación de las principales ciudades, de los principales cascos urbanos. No se va a ver. Se van a ver algunos puntitos pequeños así distribuidos a lo largo de las provincias, pero no se va a ver con detalle. En cambio, si yo hago un mapa del Gran San Miguel de Tucumán, bueno, voy a poder representar todo el casco urbano, que no lo voy a poder hacer en otro tipo de mapa. El esquematismo nos ayuda en el sentido de que todo lo que figura en el mapa es resultado de una esquematización previa. Cuando yo quiero volcar cierta información dentro del mapa, yo tengo que tener una esquematización realizada anteriormente para poder organizarla a esa información dentro del mapa. La esquematización no permite, perdón, la esquematización no permite mostrar una infinidad de matices, pero permite hacer generalizaciones que ayuden a la interpretación, ¿sí? Cuando yo esquematizo no puedo mostrar todos los datos que yo tengo, pero sí puedo elegir los datos más importantes para hacer una cierta generalización del fenómeno que yo estoy estudiando. Un mapa no puede decir todo, pero sí puede decir mucho y de manera muy significativa. El problema clave es saber el grado de simplificación que es necesario, ¿sí? Y justamente el mapa es fruto de una selección de los elementos que va a contener. Yo tengo que seleccionar cuáles van a ser los datos más importantes del fenómeno que estoy estudiando para poder agregarlo de forma esquemática a mi cartografía. En cuanto a la rigurosidad y poder de evocación, es muy importante para poder establecer hechos y comparaciones entre los hechos. Relaciones y comparaciones entre los hechos, perdón. El grado de exactitud obviamente va a depender de la escala, y la mayor precisión se alcanza en los mapas a gran escala, entre 1.5000 y 1.50.000. La precisión de los mapas debe exigirse según los objetivos de realización de ese mapa, y la ventaja de un mapa no depende solo de su legibilidad o del rigor con el que sea elaborado, sino que debe ser expresivo. Se debe percibir al primer golpe de vista los elementos más relevantes. Si ustedes tienen un mapa, lo primero que tienen que interpretar es de qué está hablando, ¿sí? Obviamente un mapa tiene como primer lugar el título, tiene una leyenda donde da las principales referencias, tiene una escala, tiene ciertos elementos que ustedes ya saben que tiene que tener un mapa. Pero si yo digo, mi mapa se llama actividades productivas de la provincia de Tucumán, y lo último que se ve en el mapa son las actividades productivas, bueno, evidentemente ese mapa no está siendo riguroso en cuanto al objetivo de esa, digamos, no está siendo riguroso en cuanto al objetivo con el que se elaboró, ¿sí? Si yo estoy hablando de un mapa quiero hacer un mapa de densidad de población, pero estoy expresando cualquier otra cosa, no está siendo riguroso ese mapa. Existen tres tipos de entidades gráficas que se van a utilizar para realizar un mapa, ¿sí? Y para poder representar la información. Las tres entidades son el punto, que es un objeto con posición pero sin dimensión y se define por un par de coordenadas. Un punto está ubicado justamente por una coordenada, latitud y longitud. La línea, que es un objeto unidimensional que une dos o más puntos, ¿sí? Y el área, que es un objeto bidimensional de dos dimensiones que ocupa una superficie que está delimitada por un perímetro formado por al menos tres líneas, ¿sí? O sea, si yo tengo tres líneas, formo un triángulo. Eso ya es un área o polígono.
Y estas son las tres entidades gráficas que yo voy a necesitar para trabajar. Acá tienen un pequeño cuadro de tienen un pequeño cuadro de las entidades gráficas y el nivel de medición, ¿sí? Tienen las entidades gráficas puntuales, lineales y areales, y según el nivel de medición que se utiliza y cómo se los puede representar. A un punto puede ser de carácter nominal, puede ser una ciudad, una mina, una iglesia, o puede ser en carácter ordinal, está ordenado, grande, mediano y pequeño, ¿sí? O puede tener incluso un valor. Según el tamaño, me dice que tiene mayor valor o menor valor cuantitativamente hablando. La línea lo mismo, ¿sí? En el primer punto decimos qué tipo de entidad se trata, después ordenamos según la categorización que tiene y finalmente tenemos la forma de graduarlo, de generar un orden según el valor o el intervalo que estamos utilizando, ¿sí? Y con el área pasa exactamente lo mismo. Entre las variables visuales que se utilizan dentro de un mapa temático, vamos a utilizar 5 variables principales. La primera es el color. Cuando hablamos de color se refiere a matiz y se distinguen 4 cualidades: el cromático, el acromático, el valor, el tono y la saturación o intensidad, ¿sí? También se puede reemplazar por trama, textura o grano, que ya vamos a ver qué es lo que se trata, o espaciado. Pero básicamente, y más con digamos, debido a la digitalización, se puede utilizar mucho más el tema del color, ¿sí? Si nosotros hacemos los mapas ahora directamente en un SIG, utilizamos el color porque además lo exportamos como un archivo de imagen y ese archivo de imagen se puede proyectar en un PDF o en archivo digital, digamos. En realidad la complicación se da cuando muchas veces se imprime esa información, esa publicación, y por ahí se hacen los mapas en blanco y negro, entonces hay que utilizar otras estrategias. Bien, la intensidad que se produce mediante una rampa de colores producida dentro de una misma gama es el valor. Entonces, ustedes están viendo que la población de los barrios de Gran San Miguel de Tucumán, la intensidad del color nos va a ir diciendo que es mayor la población y la menor intensidad de color nos dice que es menor la población, ¿sí? Abajo también tienen con otro tipo de simbología en líneas, eso es lo que se llama trama, representado de la misma manera. El tamaño también nos va a dar, la variación del tamaño va a expresar cantidades. Es la forma más completa de las variables visuales y se adapta a las 3 formas de interpretación. Y además el tamaño se combina con la forma geométrica. Por ejemplo, si yo hago una ruta de un tamaño mayor que las otras, voy a darle una cierta jerarquía. Estoy diciendo que esa es una autopista, por ejemplo, o que es una ruta nacional. Ahora, si ustedes pueden ver que ahí hay una línea entrecortada, esa puede ser seguramente algún camino interno o un camino terciario, ¿sí? En cuanto a la forma, corresponde a los alcances de la mancha sobre el plano y tiene mayor predominancia en implantaciones puntuales. Se usan figuras geométricas o elementos distintivos. Para la implantación areal se emplean los distintos sistemas no graduados para los mapas con variables no cuantitativas. Bien, entonces nosotros utilizamos diferentes formas para distinguir los diferentes elementos que estamos presentando en los mapas. Por ejemplo, acá tenemos un mapa de tipos de cultivos y cada cultivo tiene su forma, ¿sí? Acá no estamos haciendo una representación cuantitativa, sino que estamos haciendo una representación cualitativa. Estamos indicando qué tipo de cultivo hay en cada, o predomina en cada departamento. Por eso te van a ver que la soja tiene un tipo de figura, o la caña tiene otro tipo de forma, el citrus tiene el suyo, y así cada uno de ellos. Por otro lado, tenemos en el mapa de la derecha la forma según el nivel o está ordenado cuantitativamente, ¿sí? Según el intervalo que estamos escogiendo. Un rectángulo pequeño que parece una línea
tiene menor cantidad de población, y una cruz es el que más cantidad de población tiene, ¿sí? Por ahí puede ser medio complejo de interpretar este tipo de simbología, porque uno está acostumbrado quizás a trabajar con formas y tamaños, ¿sí? Pero es una forma de representarlo. Y tenemos el espaciado, que también se denomina grano, que corresponde a la textura de un tramado que varía por ampliación o reducción de la estructura sin modificación de la proporción de unidad de superficie. O sea, ¿qué es lo que hace? Mantiene la misma relación que de blanco y negro, al igual que la intensidad, y es una buena variable selectiva y se emplea para la clasificación de una serie ordenada. Entonces, nosotros estamos viendo densidad, y acá tenemos, la menor densidad básicamente no tiene ningún tipo de grano. El primer nivel de densidad tiene un espaciado mucho mayor, el segundo va disminuyendo su espaciado y finalmente llegamos al de mayor densidad, donde el espaciado es mucho menor y hay prácticamente una acumulación de puntos, ¿sí? Entonces eso nos va indicando cuál es el nivel de densidad que tiene cada uno de ellos. En cuanto a la orientación, posee una estrecha relación con la disposición direccional de las líneas. Acá podemos ver que según la dirección de las líneas hay un fenómeno distinto de representar. Bien. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos o que ya hemos visto cuáles son las primeras o las principales características que tiene un mapa temático, vamos a ver cómo es el proceso de construcción de un mapa temático, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer nosotros en un mapa temático es saber cuál es el objetivo del mapa, qué patrones se busca representar y a qué escala queremos representar. Que obviamente eso va a venir directamente del tipo de investigación que estamos haciendo o del fenómeno que estamos queriendo representar, ¿sí? Si yo estoy estudiando, no sé, por ejemplo, la deforestación a nivel regional, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué patrones quiero buscar yo? Bueno, voy a buscar el patrón de, no sé, cambio de uso del suelo, ¿sí? Voy a estudiar el cambio de uso del suelo en el norte grande argentino. Bueno, ¿a qué escala voy a trabajar? Bueno, voy a tener que trabajar una escala en la cual se muestre todo el norte grande argentino, pero a su vez yo voy a definir, supongamos, que lo quiero hacer a nivel departamental, cambio de uso del suelo a nivel departamental en el norte grande argentino, ¿sí? Justo tengo una interferencia de micrófono. Bien. Entonces, esa es la escala que nosotros vamos a tener que definir primeramente para poder ver qué patrones vamos a representar. Segundo, ¿qué sabemos sobre el atributo o el proceso a representar? Entonces, obviamente, yo ya vengo estudiando cómo se comporta ese fenómeno. Bueno, yo ya voy a tener esa idea de qué elementos voy a representar ese fenómeno. Y ahí surgen diferentes formas de trabajar con la información. Trabajo de campo, que para el geógrafo es fundamental. Un trabajo de gabinete, que puede ser con la computadora, en un laboratorio o lo que sea. Y que nos va a dar la adquisición de datos, los datos que nosotros vamos a llevar a la representación del mapa, ¿sí? Esos datos tienen un análisis y un procesamiento, tanto visual, digital o estadístico. Depende del tipo de información a la que estemos trabajando. Puede ser imágenes satelitales, puede ser tablas de datos, puede ser, no sé, entrevistas o encuestas que hayamos hecho. Después decimos qué tipo de mapas y qué variables visuales vamos a utilizar finalmente para elaborar este mapa temático, ¿sí? Y una vez que terminamos con eso, ese mapa temático se va a someter a una interpretación y evaluación que nos va a volver a llevar al primer punto que dice qué sabemos sobre el atributo. Seguramente, luego de hacer el mapa, el atributo o proceso que estamos tratando de representar nos va a dar, o ya vamos a tener mucha más información a partir de la elaboración de ese mapa. Bien. Bueno, en cuanto a la combinación de variables visuales, acá es muy similar al primer gráfico que le había mostrado, pero acá lo que muestra es cómo vamos a combinar las variables visuales, tanto puntuales, lineales y areales,
según la forma, el tamaño, la orientación, el color, el valor y el grano, ¿sí? Bien, esta parte es bastante importante porque acá vamos a hablar de la clasificación de los mapas temáticos. Digamos que se pueden clasificar en tres grandes grupos: los que son analíticos y sintéticos, los que son estáticos y dinámicos, y los que son cualitativos y cuantitativos. Dentro de los mapas analíticos y sintéticos tenemos a los mapas analíticos, que se caracterizan por cartografiar hechos o fenómenos sin otra finalidad que definir su situación en el espacio. Los mapas analíticos, por ejemplo, son mapas de carreteras, de ferrocarriles o de planos de ciudades. Solamente el interés de esos mapas es representar de forma analítica o de situar en el espacio dónde están esas cosas, esas carreteras, los ferrocarriles o los planos de ciudades, etc. Los mapas sintéticos, por su lado, reúnen datos de diferentes mapas analíticos, combinan sobre el mismo fondo cartográfico múltiples variables cuyas relaciones requieren una explicación. Pretenden dar una visión directa de la comparación de varios datos y facilitar la búsqueda de zonas homogéneas. Y, por ejemplo, un ejemplo de mapas sintéticos son aquellos que representan ocupación y utilización del suelo. Entonces nosotros estamos tratando de explicar o darle una cierta relación a las variables que estamos representando. En cuanto a los mapas estáticos y dinámicos, los mapas estáticos son aquellos que están referidos a un momento en concreto. Por ejemplo, los resultados electorales en España del año 82 nos están diciendo en ese preciso momento cuál es el fenómeno que se ha dado. Sin embargo, los mapas dinámicos recogen las variaciones del fenómeno cartografiado en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, la evolución del empleo industrial, que nos va a ir diciendo cómo va evolucionando el empleo industrial a lo largo de los años. Y luego tenemos los mapas de flujos, que también son mapas dinámicos porque representan desplazamientos dentro del espacio. ¿Sí? Bueno, acá teníamos de los resultados electorales en España del año 82, la evolución del empleo industrial en España entre el 75 y el 81, donde nos dice cuál ha habido una disminución en porcentaje, y la densidad de tráfico en la provincia de Valladolid, que en el año 75. Bueno, son un poquito viejos los mapas, pero la información o el tipo de mapa es lo que queremos ver. Después tenemos los mapas temáticos cualitativos, los cuales representan los fenómenos sin ningún tipo de expresión numérica, mostrando la presencia, localización y extensión, pudiendo ser clasificados por criterios que se establecen según el fenómeno estudiado. En este caso tenemos el mapa de áreas productivas de Tucumán, que ha sido publicado en el Atlas Tucumán 100K, realizado por el Instituto Geográfico Nacional, CONADE, y el Instituto de Geografía de la Facultad. Y acá lo que se muestra es solamente la ubicación que tienen los diferentes tipos de cultivos de la provincia. Acá no estamos hablando de cuántas hectáreas ocupan, ni estamos hablando de cuál es el rendimiento en toneladas que tiene la producción, ni siquiera estamos diciendo de qué año es la cobertura, solamente estamos diciendo que esas son las zonas predominantemente de granos o de citrus o cañera, o donde se ubican las actividades ganaderas, o donde se ubican las frutas o las hortalizas, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que qué características tienen los mapas cualitativos? Muestran la distribución espacial de un grupo de datos clasificados en medidas nominales o una descripción de las características, pero no se puede medir ni el orden ni la cantidad. Surgen de integrar información, modelos y experiencia empírica, resultan de generalizaciones basadas en datos empíricos, pero altamente dependientes de la elección de las variables y de los modelos conceptuales a lo que adhiere quien construye el mapa. Son mapas de uso potencial del territorio, de unidades geomorfológicas, de riesgo ambiental, entre otros. En este caso tenemos un mapa de unidades geomorfológicas de Uruguay, en donde van a ver zonas con agua, colinas y lomas del este, cuencas sedimentarias, cuestas basálticas, fosas tectónicas, región del centro-sur, retroceso del frente de cuesta,
Sierra del Este, sistema de planicies, ¿sí? Entonces ahí solamente estamos mostrando, la información de forma cualitativa, estamos mostrando solamente dónde se ubica y dónde se extiende, pero no estamos dando más información que esa. Los mapas temáticos cuantitativos proporcionan información cuantitativa e información sobre la distribución espacial del fenómeno estudiado. Se elaboran a partir de datos estadísticos y muestran la relación-variación que tiene la información expresada en escala de intervalos, ¿sí? Y a partir de estos tipos de mapas cuantitativos, nosotros podemos sacar diferentes tipos de mapas. Los de coropletas, los de isopletas, que son mapas de superficie, los de figuras proporcionales, los de puntos, los de flujos y los anamórficos. Bien. Cuando hablamos de coropletas, nos referimos al griego coro, que significa superficie o espacio. Sirven para representar la cantidad referida a una unidad de superficie, o sea, una unidad espacial que dispone de esas estadísticas. Por ejemplo, densidad de población por kilómetros cuadrados, porcentaje de tierra cultivada o rendimiento por hectáreas de tierras de labor. Tienen la capacidad de esquematizar los valores de distribución sobre superficies a muy distintas escalas, indicando los contrastes en la distribución de los fenómenos que se cartografían. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un mapa de población rural para el año 2001 en porcentajes para el norte grande argentino, ¿sí? Y a la derecha tenemos el mapa de hogares carenciados de Tucumán, que se ha publicado también en el Atlas. Acá hay una medida muy importante. ¿Cuál es la escala a la que se está trabajando? En el caso del norte grande, se trabaja en una región que son, el norte grande incluye Alnoa y Alnea, y se está trabajando a nivel de departamentos. Si ustedes se ponen a ver, si bien no está explícito en el mapa, la población rural en porcentaje se estudia a nivel de departamentos. En el mapa de la derecha, ustedes van a ver que se observan, digamos, se clasifican según un índice de carencia definido por los autores, un mapa a nivel de comunas y municipios, ¿sí? Entonces nosotros vemos el índice de carencia o la distribución de hogares carenciados en Tucumán a nivel de municipios y comunas en la provincia. También sirven o tienen el valor para mostrar el dinamismo de un fenómeno en un periodo y un tiempo determinado. Por ejemplo, acá tenemos a la izquierda un mapa del año 1988, donde se ve la cantidad de cultivos en hectáreas totales por año. Y la misma información para el año 2002, entonces ustedes van a ver cuál ha sido la dinámica o la evolución que ha tenido esa cantidad de hectáreas cultivadas a lo largo de los años que han pasado, ¿sí? Bueno, ¿cómo se construyen los mapas de coropletas? Hay un mapa base que incluye las unidades espaciales. Hay datos estadísticos que llegan del procesamiento de datos, de cálculo de coeficientes o de índices. Hay un cálculo, elección y rotulación de los intervalos. Yo elijo qué intervalo voy a utilizar. Hay una aplicación de la variable visual, color, trama, espaciado, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay un mapa de la distribución de la superficie cosechada con soja en hectáreas según provincias en Argentina. Y de esa manera nosotros vamos a ir generando el mapa coroplético, ¿sí? Donde vamos a encontrar información estadística, que en este caso es la superficie cosechada en hectáreas, distribuido a un nivel de escala espacial, que es en este caso son las provincias, para un área que, bueno, que es la República Argentina, ¿sí? Tenemos el mapa de isopletas. Se llama isopletas del griego pletos, donde que habla de multitud o muchedumbre, y es una línea que representa una cantidad o número que se supone constante y que se refiere a ciertas áreas por las que pasa. Este concepto ustedes ya lo manejan porque ustedes han utilizado el concepto de curvas de nivel, que es básicamente eso, es una línea que une puntos de igual altura. Bueno, representa la distribución espacial de determinados fenómenos sobre el territorio mediante el empleo de líneas de igual valor.
Entonces, tenemos las curvas de nivel, las isotermas, las isobaras, las isoyetas, densidad industrial, isocronas, entre otros. Seguramente ustedes estarán viendo en climatología mapas de isobaras, de isotermas y de isoyetas. Entonces, esos son mapas de isopletas. Tiene dos propiedades, que es la capacidad de esquematizar y el dinamismo, y se utilizan mayormente en geografía física, pero son de gran utilidad para la geografía humana. ¿Cómo se construye el mapa de isopletas? Mediante el método de interpolación lineal, que ustedes lo han hecho en el práctico anterior. Se localizan los valores de los puntos, se interpola la línea de un valor específico, en este caso la de 70, se interpolan análogamente las otras líneas, y luego se aplica una variable visual que puede ser color, trama o espaciado para definir esas líneas. ¿Sí? Acá hay un mapa de isobaras en el sector sur de América del Sur, y obviamente los mapas físicos, que son mapas de isopletas también, ya que unen puntos de igual altura que están hechos a partir de curvas de nivel. Este es un mapa de isoyetas, donde según los colores vamos a ir viendo cuáles son las zonas que tienen mayores o menores precipitaciones. Y esto es un mapa de riesgo sísmico en Andalucía, donde va a ir expresando la cantidad de, o digamos, cuál es el factor de riesgo que se da en cada una de las zonas. Un mapa de isocronas, ¿sí? Es la cantidad de tiempo que demanda, esto está realizado por el Departamento de Transporte, en cuanto a la utilización del transporte público para llegar de un lado hacia otro. Esto se parece mucho, verán ustedes, si ustedes ven los mapas de Google Maps, cuando tiene la navegación y le va mostrando con diferentes colores cuáles son los lugares que tienen mayor embotellamiento o mayores demoras, principalmente en el microcentro sucede mucho, son este tipo de mapas. Luego tenemos los mapas de figuras proporcionales. ¿Qué es una figura proporcional? Es un símbolo geométrico cuantitativo cuya dimensión varía con la importancia del fenómeno representado. Las figuras proporcionales se utilizan para cartografiar magnitudes localizables en un punto determinado o para informar acerca de distribuciones. Existe una gran variedad de signos geométricos cuya superficie o volúmenes son mensurables y que permiten la aplicación de la proporcionalidad. Por ejemplo, círculos, semicírculos, cuadrados, triángulos, esferas o cubos son los que más se utilizan. Y la variación del tamaño nos permite comparar fácilmente las proporciones. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Se calcula la talla de las figuras elegidas de acuerdo con las cantidades que se deseen representar. Entonces el tamaño del círculo se hace en función del número que nosotros queremos asignarle. La superficie de cada figura debe ser proporcional a la cantidad representada, o sea, a mayor valor tengo que tener mayor superficie, y una vez establecida la talla de los círculos se debe ajustar a la escala del mapa que conviene a los objetivos generales que persigue esta representación. ¿Sí? Se va haciendo de acuerdo a la relación al valor numérico que nosotros queremos asignar. Por ejemplo, las ventajas del uso del círculo. Se trata de representar una cantidad por medio de un círculo. Permite visualizar y comparar rápidamente el valor global de la variable. Su representación en porciones o sectores posibilita comparar más de una variable, y el círculo además ofrece ventaja frente a otras figuras geométricas. Es sencillo, es fácil de comparar por tamaño, se pueden agrupar para reducir espacio, y su implantación puede ser puntual o areal. Por ejemplo, acá tienen un mapa de la población urbana. ¿Sí? Según la cantidad de valores vamos a tener un tamaño de círculo y un color de círculo. ¿Sí? Acá estamos utilizando dos variables para representar una información. Por ejemplo, población rural en 2001, porcentaje de agrupado y porcentaje de disperso en el norte grande argentino. Entonces tenemos el tamaño, nos dice la población rural que hay, y dentro del círculo tenemos una distribución de lo que es el porcentaje de agrupado y el porcentaje de disperso. Acá tenemos otro mapa del Atlas de Tucumán, donde habla de la distribución de población según la densidad. ¿Sí?
y la cantidad de habitantes que tienen las localidades urbanas. Entonces, por un lado tenemos acá una combinación de colores que nos dan la densidad de población a nivel de comuna y municipio, y el tamaño del círculo nos muestra la cantidad de habitantes que tienen las localidades urbanas. Bien, el mapa de puntos combina la repetición de un símbolo, tamaños son puntos de tamaño uniforme, y su localización en un lugar concreto. El concepto geométrico del punto excluye el de dimensión, por el punto tiene un tamaño medible y generalmente son menores a 1 milímetro. También permite representar dos fenómenos con dos colores y puede representar un conjunto homogéneo dentro de la zona que corresponde. Resultan útiles para representar distribución de la población, distribución de cultivos, etc. Ustedes, si ven acá, vemos que dice un punto, o sea, la superficie implantada, un punto es igual a 100, aunque ahí no está explicitado qué medida es, si es hectáreas o qué, yo supongo que es hectáreas. Entonces vemos que hay departamentos, principalmente los del este, Burjaco, Cruz Alta y algo de Leales y Lules, que tienen mayor cantidad de puntos agrupados, mayor agrupación de puntos que por ahí, por ejemplo, Tafí del Valle. Los mapas de flujo, ¿sí?, se utilizan para designar los mapas de movimiento que indican la dirección o ruta seguida por medio de una línea que representa la vía férrea o navegable de que se trate, al mismo tiempo que se da una impresión cuantitativa mediante el espesor de la línea y puede ser puntual o areal. Cuando hablamos de mapa de flujo, nosotros estamos hablando de mapas que indican un movimiento, un desplazamiento, y obviamente indica la dirección a la cual se da ese desplazamiento. Además, el espesor de la línea nos dice si es mayor o menor ese desplazamiento. Sirven para mostrar el dinamismo de ciertos fenómenos. El movimiento se simboliza mediante una línea que une los lugares de origen y final del movimiento. Y algunos de los ejemplos son mapas de corrientes marinas, red de transporte o migraciones, ¿sí? Acá tienen ustedes un mapa de flujo de importación de productos eléctricos en la Comunidad Europea. Los símbolos utilizados en estos mapas son de tipo lineal para indicar la dirección y a menudo en forma de flecha cuando se quiere indicar el sentido del flujo, ¿sí? Las anchuras de las líneas de flujo deben estar escaladas proporcionalmente al valor que representan. Ustedes van a ver que hay líneas que son mucho más anchas según el valor o el valor del flujo, ¿sí? Y bueno, en este caso no tienen ninguna flecha, pero nos están diciendo más o menos cómo se da la dirección del intercambio. En el caso del primer mapa de la mano izquierda, sí tenemos tenemos flechas que nos indican hacia dónde se da ese flujo, ¿sí? Y también hay una categorización según el tamaño, según la cantidad de autobuses de línea, y por otro lado también hay una categorización según la línea de autobús que se utiliza, las líneas Midland Red, las líneas Red and White, etcétera. Nos va diciendo cuál es el tipo de categorización que tiene. Y el de la derecha, lo que nos está diciendo es la intensidad media diaria de vehículos, o sea, cuáles son las zonas que tienen mayor tráfico, ¿sí?, por día, y cuáles son las que menor tienen. Luego tenemos los mapas anamórficos, que en este caso las superficies de las zonas representadas no son proporcionales a la realidad, sino que a la magnitud del fenómeno representado. La anamorfosis subraya fuertemente las desigualdades de las variables, pero la supresión de la constante geográfica hace muchas veces delicada la identificación. Por ejemplo, en este mapa se muestra la relación entre la superficie y la población, ¿sí? Ustedes van a ver que estas figuras que no tienen forma, que carecen de forma, están simplificando o sintetizando a los continentes, ¿sí? Y ahí nos está diciendo la relación que tiene entre el continente, o sea, la superficie, con la cantidad de población que existe. Este es un mapa anamórfico de distribución de la población mundial. Obviamente los dos países más grandes van a ser China y la India, que son los que más población tienen en el mundo. Y luego, bueno,
empezamos a ver, por ejemplo, en América del Norte, Estados Unidos, que es muy superior a Canadá, o en América del Sur, Brasil, inclusive México, que está mucho más extendido. Bueno, Europa tiene más o menos las mismas dimensiones porque tiene una cierta distribución poblacional similar, y luego el sudeste asiático, que es una de las zonas más pobladas del mundo. Y este es muy interesante, que es el de los niveles de pobreza, y ahí nos está indicando cuáles son las zonas que tienen mayor pobreza respecto de las otras, o cuáles son las que tienen mayores niveles de ingresos. En este caso es niveles de pobreza, o sea que van a ver que, por ejemplo, Canadá prácticamente ha desaparecido del mapa, Europa Occidental también está muy, muy pequeño, y la zona de Australia, por ejemplo, también prácticamente no se la ve, o Japón. Sí hay un ensanchamiento en lo que es la India o el continente africano, en parte de Sudamérica, ¿sí? Donde son los mayores de niveles de pobreza se ven en el mundo. Y abajo acompaña un gráfico que nos va diciendo cuáles son las áreas continentales más pobres. Bien, finalmente vamos a ver cuáles son las fuentes de error en la elaboración del mapa temático. Los errores pueden darse en todo el proceso de construcción del mapa, desde la toma de datos, debido a que los datos están incompletos, por ejemplo, datos estadísticos de población por un distrito que estén incompletos, uso de datos de conceptos equivocados, población total absoluta no es lo mismo que población estimada, clasificación errónea de las variables, consideran en la misma clase límites políticos y vías, por ejemplo. Responsable o autor del mapa, mala elección o combinación de las variables, elegir solo límites políticos y no considerar la topografía, cuando se quiere hacer un mapa de infraestructura de riesgo, por ejemplo, o no definir con claridad los objetivos del mapa. Un mapa vial con infraestructura de riesgo, con niños que no van a la escuela y viviendas con paredes de adobe, por ejemplo. No hay un mapa verdadero, todo mapa es una representación de la realidad. El diseño cartográfico es muy importante. El tipo de error puede ser una simbología mal seleccionada, por ejemplo, utilizar un símbolo de edificio para representar una casa de adobe, la baja calidad del dibujo, que sea poco legible, o textos mal colocados, los textos de los pueblos lejos de los puntos a los que se representa. La impresión, que la impresión sea de mala calidad o a otra escala, diseñar el mapa para un tamaño de carta A0, que es el más grande, e imprimirlo en A4, que es el más pequeño. Usuario del mapa, ¿sí? En cuanto a la dificultad para identificar la información relevante o una errónea interpretación de la variable, ¿sí? Eso depende de cuando el usuario por ahí no tiene demasiada idea de lo que está viendo en el mapa. Y algunas conclusiones. El mapa es un instrumento especial de generalización y análisis. Además, es la herramienta distintiva del geógrafo y el documento básico de gran parte de la enseñanza de la geografía. Es una fuente de información de primer orden. El mapa temático es un instrumento que cada vez adquiere mayor importancia en geografía, tanto para la enseñanza como para la investigación. Cualquier información cotidiana en la sociedad humana puede ser cartografiada, independientemente de la escala y la densidad de dicha información. La capacidad para esquematizar, relacionar y simplificar la información que posee el mapa temático lo convierte en un instrumento clave a la hora de representar y comunicar los avances obtenidos en la investigación. Y en este contexto, he visto la relación que adquiere con la cartografía temática, la cartografía temática con los sistemas de información geográfica, quienes facilitan el manejo de información y permiten su posterior representación.